Buenas noches, amigos de la editorial universitaria Bonó. Gracias por acompañarnos. Hoy la virtualidad nos acoge para presentar este segundo libro de nuestra colección pedagógica Bonó, La formación del Estado docente en República Dominicana, del doctor Juan Alfonseca Giner de los Ríos. Nos sentimos muy agradecidos por su presencia desde el mundo virtual, porque han sacado un espacio para conectarse en esta transmisión en vivo. De inmediato quiero presentarles a aquellos que nos van a acompañar con sus alocuciones en esta noche. Un saludo para la doctora Neisy Seller, quien es la subdirectora ejecutiva de la editorial universitaria Bono. Saludo también al doctor Juan Alfonseca Giner de los Ríos, autor del libro que hoy nace en esta editorial y en esta colección pedagógica Bono. Asimismo, doy los saludos a la doctora Alexa Rodríguez, quien más adelante presentará este libro hablando de los enfoques que el autor toma en cuenta para esta escritura. Así que de inmediato pido a la doctora Neisy Seller que encienda su micrófono y nos dé sus palabras. Gracias, César, por esa presentación y reitero las gracias al público que nos acompaña esta noche y agradezco a las personas que nos acompañan desde el Bono, especialmente al doctor Alfonseca desde México y a Alexa, que está en Santo Domingo, y bueno, y todo el equipo que nos está dando apoyo esta noche. En estas palabras que voy a darles ahora, quisiera irme por la vía más bien anecdótica de cómo nace este libro. En una época pasada, la doctora Rodríguez estaba comenzando su tesis, iba apenas a entrar al doctorado y no sé quién le dio la sugerencia de que me consultara y nos sentamos a hablar, a conversar el tema de historia de la educación dominicana. Le dije que eso era muy importante porque efectivamente existía muy poca bibliografía al respecto. Y le dije, eso va a ser muy bueno para ti porque vas a estar innovando en ese campo, pero va a ser muy malo para ti porque no vas a tener otras voces con las cuales debatir. Entonces, no sé si ella me creyó en ese momento, pero con el tiempo ella se fue dando cuenta de que efectivamente lo que existía dentro del campo de la historia de la educación dominicana era bastante escaso y en cierto sentido a veces adolecía por la falta de documentos primarios, de análisis, de marcos teóricos, etcétera. Entonces, una de las cosas que descubrimos es que los artículos del doctor Alfonseca eran de lo mejor que nos ayudaba en todo este proceso de encontrar una historiografía. Pero el problema es que esos magníficos artículos estaban publicados en muchísimas partes, estaban dispersos. ¿Y qué ocurre? Pues qué mejor momento que estando en la editorial universitaria Bonó, se le presentó la idea tanto a Pablo Mella como director y al consejo asesor y todo el mundo estuvo de acuerdo que ese sería un gran aporte y por lo tanto le dimos un seguimiento y ahí comenzó la tarea dura de armar todos esos artículos, asegurarnos de que estuvieran lo más pulcros y bonitos posible para que la edición hiciera justicia al contenido, así que fondo y forma. Reclutamos a Raimundo González para que hiciera un prólogo. Reclutamos obviamente al equipo de todo el equipo de investigación del Archivo General de la Nación para darnos apoyo, especialmente con la parte de fotografías que vinieron a nutrir el libro. Y por supuesto, en este momento debo agradecer también a todo el equipo ejecutivo de la editorial Bonó, que dio un gran apoyo en todo este proceso. Simón González, César Arias, todos pusieron su grano de arena. Igualmente nuestros colaboradores externos de Letra Gráfica. Así que
sin mucho más preámbulo y con esa breve introducción de la historia del libro, le doy la palabra otra vez a César para que nos siga ayudando en el proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Neisy, por tus palabras de inicio para esta actividad. La doctora Alexa Rodríguez es PhD por el Teachers College de la Universidad de Columbia, gracias a su disertación por la prosperidad de la nación, que aborda la educación y la ocupación estadounidense. Se desempeña actualmente como investigadora postdoctoral de la Universidad de Virginia. En el pasado reciente, ha sido investigadora también en las universidades de Columbia y de Nueva York. Pertenece a la Asociación Estadounidense de Investigaciones Educativas y a la Asociación de Estudios Dominicanos. Hoy, la doctora Alexa nos acompaña para presentar este libro que nace en la editorial universitaria Bonó desde la presentación de los enfoques tomados por el autor en este texto. Gracias, Alexa, por acompañarnos. Los micrófonos son tuyos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Para mí es un honor hablar sobre el doctor Alfonseca, su nuevo libro y sus increíbles contribuciones a la historia del sistema escolar dominicano. Como ya lo ha expresado la doctora Neisy Zeller, no se puede subestimar la falta de investigaciones históricas sobre el sistema educativo dominicano. Yo diría que la extrema necesidad de estos estudios también ha significado que el trabajo del doctor Alfonseca tenga un valor aún mayor. Así cuando estás hambriento y se te proporcionan comida que no solo te llena, sino que también te nutre. De esta manera es que el doctor Alfonseca ha enriquecido el campo, porque él ha producido investigaciones innovadoras, detalladas y bien fundamentadas, particularmente en un área que nos afecta a todos, y lo ha hecho enfrentando barreras como la escasez de investigaciones secundarias, y continúa haciendo su trabajo desde México. El libro que celebramos hoy es la culminación de 2 décadas de investigaciones sobre el desarrollo del sistema de educación pública en la República Dominicana. Si bien se enfoca en el periodo entre el inicio de la primera ocupación estadounidense en el 1916 y el Trujillato, el doctor Alfonseca también brinda información sobre la expansión del sistema antes del 1916 para ayudarnos a contextualizar esta historia. Rastrea las formas en que ha cambiado el sistema educativo dominicano, pero también las formas en que ha permanecido igual a través de sus primeras iteraciones con la fundación de la nación durante la época de las reformas de Hostos y luego a lo largo de estos otros periodos en cuestión. Al tomar esta historia de 50 años y contextualizarla dentro del lapso de 100 años, el doctor Alfonseca explora la relación entre el Estado dominicano y la sociedad a través del sistema escolar. Su análisis es multidimensional. Si bien se enfoca en la República Dominicana, el doctor Alfonseca también mira a otros países en las Antillas y se basa en investigaciones sobre México, América Latina y los Estados Unidos. Además, el doctor Alfonseca aborda sus investigaciones desde varios marcos analíticos y puntos de vista, como a través de género, el poder y el imperio. Su trabajo se basa en marcos teóricos y explora tendencias económicas, políticas y sociales más amplias, y al mismo tiempo se podría clasificar como parte de lo que llamamos las historias desde abajo. En el corazón de su obra, el doctor Alfonseca se interesa por cuestiones de lo cotidiano. Es decir, el doctor Alfonseca emplea teoría y el análisis al nivel sistemático para pensar cómo estos conceptos más amplios interactúan y se desarrollan en la vida de los campesinos dominicanos. Sus investigaciones consideran los impactos políticos, sociales y económicos de las políticas educativas en las interacciones entre el pueblo, los maestros y el Estado.
Al explorar esta relación entre la construcción estatal de escuelas y el mundo rural, el doctor Fonseca basa sus estudios en la vasta colección de documentos del Fondo de la Secretaría de Estado de Justicia e Instrucción Pública en el Archivo General de la Nación. Sus estudios examinan una variedad de fuentes, incluyendo las correspondencias y las órdenes ejecutivas emitidas por funcionarios gubernamentales, como el Servicio Nacional de Educación Pública, pero también rastrean la implementación y el impacto de estas políticas en la fuerza docente y los campesinos, desde el punto de vista de diferentes regiones y comunidades étnicas del país, así como en el contexto del imperio estadounidense. En lugar de tomar las políticas al pie de la letra, el doctor Fonseca cuestiona lo que se ha formulado y lo compara con lo que realmente sucedió. Posiciona las ideas iniciales de las autoridades educativas frente a la realidad de lo que ocurrió al nivel local y su impacto en la vida cotidiana. A modo de ejemplo, en su capítulo sobre escolarización y minorías étnicas en la República Dominicana del 1918 al 1944, el doctor Fonseca examina el impacto de la Ley de Educación Obligatoria impuesta durante la ocupación estadounidense en el poblado rural de Honduras en el 1920. Cita los documentos del intendente de enseñanza del Departamento Noreste, quien dijo: en tesis general, los ayos y padres de niños ingleses no mandan sus pupilos a las escuelas dominicanas. En su análisis, el doctor Fonseca afirma que la descripción del intendente resulta interesante por cuanto refleja la naturaleza culturalmente compleja de los procesos escolares que tenían lugar en la península. En efecto, las distintas sectas religiosas contaban, por lo general, con sus propias escuelas. De esta manera, el doctor Fonseca reconoce la importancia de las escuelas inglesas en las redes educativas de Samaná. El doctor Fonseca también ha brindado una forma de ver las lógicas que impulsaron el desarrollo del sistema escolar público dominicano. En su primer capítulo, de la Escuela Aposento a la Escuela Presidente Trujillo, el doctor Fonseca teoriza el papel el doctor Fonseca teoriza el papel de lo que él llama la Escuela Aposento en la temprana república y lo destaca como una forma de entender la transición en las escuelas durante el próximo siglo. Él afirma: el tránsito histórico al que alude el título de este escrito describe el proceso de formación del sistema de escolarización de masas moderno en la República Dominicana entre la cuasi pública Escuela Aposento en el 1844 y las escuelas Presidente Trujillo de la dictadura dominicana de los años 30 del siglo pasado. Se verificó no solo el progreso del acceso libre y gratuito del ciudadano a la enseñanza, sino la transformación profunda del espacio y las relaciones sociales que daban vida a la escuela. Como pueden ver, el doctor Fonseca impulsa nuestra comprensión del sistema para analizar las motivaciones, las consecuencias y el razonamiento detrás de las políticas y tendencias particulares dentro de las escuelas. Centrándose en la educación rural, el doctor Fonseca examina la educación que es más común en la República Dominicana y en el pueblo dominicano. Al hacer de la educación rural el centro de su investigación, el doctor Fonseca busca ayudar a crear una comprensión profunda tanto de lo que hace la educación dominicana sea única, como también de cómo se relaciona con otras en América Latina. Al rastrear estas conexiones a lo largo del tiempo, particularmente al unir tanto el periodo
de la ocupación, como el periodo del Trujillato, tenemos la oportunidad de comprender cómo lo expresa el doctor Alfonseca, las continuidades y rupturas en la escuela, en el sistema educativo. Muchos de los que estudiamos el periodo de la primera ocupación estadounidense y los que estudiamos el Trujillato ya estamos familiarizados con varios puntos de conexiones entre las dos épocas, pero todavía nos preguntamos sobre ejemplos concretos de cómo se relacionan estos dos periodos y particularmente en el ámbito de la educación. El trabajo del doctor Alfonseca nos ayuda a ver la totalidad de esta historia para tener un mayor conocimiento de qué realmente es el sistema educativo, qué se ha valorado en ese sistema y sus diversas configuraciones. El doctor Alfonseca también nos ha permitido comprender qué ha impulsado los grandes cambios en el desarrollo del sistema escolar, lo cual para nosotros como historiadores es invaluable, ya que ha proporcionado la base para que otros continúen este trabajo. Particularmente porque sus enfoques y temas de interés dentro del campo han sido tan variados, sus estudios pueden convertirse en una plataforma de lanzamiento para otros proyectos. Puedo decir por experiencia personal que sus análisis de estos procesos históricos han vuelto fundamentales en mi propio trabajo. Además, para aquellos interesados en cambiar los problemas dentro del sistema actual, este trabajo nos permite comprender mejor e historizar cómo el sistema se convirtió en lo que es. Destaca que todo, incluso la idea de un sistema educativo nacionalizado, tiene una historia. Finalmente, me gustaría terminar con una nota sobre el doctor Alfonseca como colega y mentor y hablar específicamente sobre cómo el trabajo del doctor Alfonseca ha sido vital para mi propio crecimiento como investigadora. No hace falta decir que el doctor Alfonseca es un verdadero intelectual. Él siempre está motivado e interesado en las nuevas ideas y discusiones críticas. En muchas de mis interacciones con él y la doctora Zeller, siempre fomenta el libre flujo e intercambio de información. El doctor Alfonseca tiene una sed insaciable de nueva información. Tanto es así que encontró en el Internet mi tesis de licenciatura, que luego lo convertí en la base de mi doctorado sobre educación y la ocupación estadounidense. Pero este compromiso de mantenerse al día con las últimas novedades en todos los niveles, para mí indica cuán comprometido está el doctor Alfonseca con sus investigaciones. También creo que es importante reconocer no solo su trabajo, que es sobresaliente, como todos hemos descrito, sino también destacar su papel en el desarrollo y expansión del campo. En particular, cómo apoya y alienta a los estudiosos más jóvenes a continuar nuevas líneas de investigaciones en esta historia. Como mencioné antes, el enfoque del doctor Alfonseca, aunque se centra en el desarrollo del sistema escolar nacional, también es variado y brinda espacio para que lleven a cabo nuevas investigaciones. Pero su trabajo no solo genera nuevos temas de investigación, sino que también se hace accesible a quienes buscan continuar con esas líneas. Su comportamiento es acogedor y amigable, ya que ofrece comentarios críticos que buscan impulsar tu trabajo. En mis propias investigaciones me ha guiado para ayudarme a pensar sobre las dinámicas políticas y sociales que sustentan las interacciones entre padres guardianes y funcionarios escolares. Lo más importante es que me ha proporcionado un punto de partida, una ruta cuando realmente no la hay, y un mano que me guía cuando más lo he necesitado. Es con un gran placer
que terminó con esto. En su prólogo, el doctor Alfonseca expresa cómo espera animar nuevas investigaciones históricas. Y puedo decir con total certeza que él ya lo ha hecho y que lo seguirá haciendo para las próximas generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alexa. Qué bella esa valoración que haces del libro y del autor. Eso nos motiva a leer este texto y a encariñarnos con el mismo. Gracias de verdad por tus palabras. Y luego de tus palabras, nos queda escuchar al doctor Juan Alfonseca, quien es historiador con estudios de grado y posgrado en ciencias sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. También Juan ha desarrollado sus investigaciones históricas en materia de política educativa y escolarización en contextos rurales de México y República Dominicana durante la primera mitad del siglo XX. Se desempeñó como profesor e investigador del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México durante 3 décadas. Actualmente es miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores de la República Mexicana. También es miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación y forma parte regularmente de comités organizadores de eventos especializados en la disciplina. Nos queda escuchar las palabras del doctor Juan Alfonseca Giner de los Ríos. Bueno, buenas tardes tengan todos, todas, todes los que asisten a esta puesta en circulación de un libro que en efecto cierra con una época de investigación histórica acerca de la escuela dominicana que vine desarrollando durante casi 25 años. Yo me siento realmente muy contento de que el equipo gestor de la editorial universitaria Bonó decidiese tomar la apuesta de publicar esta reunión de artículos que habían aparecido previamente en otras revistas, en capítulos de libros especializados en el pasado. Me siento muy contento porque, por supuesto, todos reunidos circulan hoy donde siempre me interesó que circulasen, que es en la vida dominicana, en la sociedad dominicana. Y bueno, eso me parece extraordinario. Me siento también muy contento con el trabajo que pudo hacerse con estos artículos, que si bien habían aparecido en el seno de comunidades académicas que lo recibieron bien, habían aparecido sin el cuidado editorial que destacaba hace un momento Neisy, en el sentido de pulir su comprensión lectora. Creo que a los académicos del presente y de más en más en esta época de los estímulos académicos, cada vez se nos hace más difícil encontrar editores que realmente nos den una visión de el que interpreta un texto como artefacto para ser comprendido. Y eso, con el cuidado del trabajo de Neisy, creo que fue una experiencia para mí muy, muy satisfactoria. Los trabajos que en un momento voy a detallar que contiene el libro, ganaron también no solamente en la calidad expresiva a través de esa revisión que pudieron tener, sino con la incorporación de una gran cantidad de cosas que en el día en que habían sido publicados no estaban disponibles o no se planteaba siquiera
que aparecieran acompañados de esas imágenes y esas fotografías. Esto nos dimos a la tarea de buscar las imágenes para ilustrar muchos de los aspectos que están desarrollados en estas investigaciones, en estos estudios, y oh sorpresa, las cosas que uno encuentra en la red, a veces se da cuenta de que no corresponden con la realidad, no son fotos posiblemente de la misma República Dominicana, o no hay materiales asequibles, o más bien quizás hay materiales que conviene hoy mismo darse a la tarea social de rescatar, porque si desaparecen no volverán a aparecer nunca. Me refiero, por ejemplo, a los acervos de fotografías sobre la Escuela Rural Dominicana que se conservan en el Archivo General de la Nación. Me siento por todos estos motivos muy contento. El libro circula en Santo Domingo, la comunidad a la que quiere interpelar intelectualmente, que circule y esté dispuesto para una corriente que se fomenta mucho en el país, que es digamos, la crónica pueblerina o la crónica provincial, que creo que en este libro hay muchas pistas sobre la historia de las escuelas, fundamentalmente, como destacaba Alexa, en las regiones rurales de la República Dominicana. Pero creo que todas estas felicidades de orden personal se subordinan a una que me parece todavía más trascendente, que es la intención del centro, o más bien de la editorial universitaria Bonó, de que este libro, entre materiales que existen u otros materiales, pueda integrar una suerte de bibliografía complementaria para alumnos que estudian la historia de la educación dominicana y que dependen de fuentes muy inspiradas en la historia pedagógica, en las creaciones intelectuales de los pedagogos nacionales o en las políticas del Estado, los buenos propósitos de política, fuentes que hablan de una idealidad de la escuela y la educación nacionales, que no es, desde luego, la que uno encuentra cuando va a las fuentes del proceso de implementación de las políticas escolares. Ese propósito que se me comentó en alguno de los muchos intercambios que hemos tenido en la lectura de este libro, me parece un propósito superior. El que pueda los alumnos en formación darse cuenta de que la historia de la escuela dominicana no es la historia que pensaron sus pensadores más ilustres o las políticas de los regímenes o los periodos gubernativos, sino que la historia fue así como aparecen en algunas de estas páginas, imperfecta, con escuelas situadas al lado de la cárcel o en espacios, como digo, o he conceptuado en esa escuela domiciliar, aposento, y que la historia de la escuela dominicana tampoco es lo que a veces tiende a ocurrir, que nutre la historia de los centros educativos de la capital o de Santiago. O sea, uno cuando como historiador entra con una visión amplia de la República, se da cuenta de que, bueno, hubo desarrollos escolares importantísimos en regiones que quizás hoy la memoria colectiva supone como áridas, inexistentes. Otros puertos, Puerto Plata siempre fue importante, pero Montecristi tuvo un desarrollo escolar importante, etcétera. Bueno, creo que eso es algo que todavía me parecería la mejor fortuna que podría tener el libro, acompañar esa formación de futuros maestros o de estudiantes de historia de la educación dominicana.
si algo más fuese incluso posible desear como destino para el impacto de este libro, sería el que motivase o estimulase o gustase, provocase eh, el desarrollo de la investigación histórica sobre la escuela dominicana. Porque a mí a lo largo de un trabajo que fui haciendo de manera muy, no imperfecta, muy distanciada al principio, yo viajaba desde México a visitar a mi familia, iba al archivo, rastreaba, traía materiales a México. Al presente en alguna forma me da certeza saber que alguien como Alexa Rodríguez piensa todavía hoy que la bibliografía sobre la escuela dominicana sigue siendo restringida. Yo hice algún sondeo hace 4 o 5 años y realmente dependemos de 20, 30 títulos de distintas cosas, de distintos niveles educacionales. Entonces, bueno, si con este libro podemos estimular una historia educacional, la investigación histórica eh, sobre una historia educacional tan interesante como la dominicana, creo que sería todavía mayor la satisfacción de quienes nos preocupamos por estos temas. Tenemos una historia trascendentalísima, me parece, en términos continentales, o sea, no nada más lo que todos sabemos del educador Eugenio María de Hostos, su traída a América de corrientes españolas, su ida a Chile, su vuelta a la República Dominicana, y cosas por el estilo. Alexa ha investigado un capítulo que no es frecuente en las demás naciones latinoamericanas, ni es, por lo tanto, tema de debate historiográfico académico en sus academias nacionales de historia de la educación, que es que fuimos una sociedad que trató de ser educada por un imperio, la ocupación militar, un imperio que reprodujo en su diseño para lo dominicano cosas que había hecho en Cuba, en Puerto Rico o en Filipinas, que trató de llevar cosas desde Haití o que llevó cosas desde Puerto Rico. Tenemos algo como eso, tenemos una dictadura de 30 años que se fincó, se apoyó y tuvo como un actor protagónico a la escuela. Tenemos una composición sociocultural, racial, de minorías que fueron a su vez dominadas curricularmente por el Estado Nacional, que defendieron sus planteles, como los ingleses de Samaná que acaba de mencionar Alexa. Una historia de la educación tan interesante que, como digo en una de las notas de uno de los artículos que reúne este libro, lastima que no haya una tradición, un impulso fuerte a la historiografía de la educación dominicana, cuando la historiografía de la educación o la historia de la educación internacional tiene hoy comunidades científicas, académicas tan fuertes, tan interesantes, con temáticas tan complejamente eh, abigarradas en lo teórico, en lo metodológico, que casi que, vuelvo a la idea, lastima que no haya más investigación historiográfica sobre la enseñanza nacional. En congresos latinoamericanos o iberoamericanos, creo que dominicanos, casi que ya hemos sido Neisy, yo, Joel,
realmente he hecho revisiones a propósito de otras cosas. No hay, no se conoce la historia escolar dominicana en pocos aspectos. En congresos más grandes que este, como el de la International Standing Conference on the History of Education, la ISHE, me parece que igual alguna vez encontré yo un investigador dominicano que algo llegó. No recuerdo qué tema fue, pero bueno, eso sería, creo que ya un logro mayor aún de lo que perseguimos quienes escribimos libros como este. Eh, Creo que eso debería, o sería muy bueno que ocurriese, porque además en la República Dominicana se tienen hoy, a diferencia de los años 90, cuando yo comencé a hacer, con el apoyo de una hermana, Laura, que residía temporadas en la República Dominicana, mi familia quedó allá, yo me vine a estudiar a México. Esto, a diferencia de los años 90, donde era muy complicado, el Archivo General de la Nación Dominicana, perdón, tiene hoy recursos que, bueno, sin ser un especialista internacional, pero creo que no son frecuentes, hay grandes facilidades para la investigación histórica. Yo comentábamos en el preludio de esta sesión de presentación, Nancy y Alexa comentábamos, en estos días descargué prácticamente un depósito de, no sé, 150 legajos. Eso no suele ocurrir en los archivos en general, es muy fácil. En otras palabras, quiero señalar con esto, investigar, hay grandes posibilidades de acceso, hay mucho material que se ha digitalizado, podemos acceder a la prensa, operaciones que hace 20, 25 años eran sumamente complicadas, en una época donde además la luz era un factor que asediaba el trabajo de este tipo en la República Dominicana, los continuos cortes de energía eléctrica. Y bueno, que me parece que esas nuevas condiciones para la investigación histórica que hay en el país podrían aprovecharse de manera muy creativa. A mí me gustaría un poco presentarles el índice del libro para explicar en qué consiste UTN. Bueno, esa es la portada, una portada que no ha habido colega de otras latitudes porque de una vez la socialicé con muchos colegas, ha gustado muchísimo, creo que el equipo técnico editorial de la editora universitaria se anotó en opinión de muchos un éxito, un hit, como se dice. Una escuela rural, posiblemente de los años 50, o fechada en el álbum donde se extrajo esta foto en los años 50, es una foto que me parece muy trascendente. La bandera dominicana, la construcción de la nación. El libro está integrado por artículos que, como decía al principio, se conocieron previas ediciones en revistas especializadas o en libros especializados en historia de la educación. Aparecen ahora corregidos o aumentados o recortados porque en alguna forma también fueron artículos que tuvieron que explicarle a otros públicos qué era un conuco, cosa que salía fuera de lugar para el público dominicano, o cuál era la historia episódica, así en los hitos. Ganaron mucho, vuelvo a repetir en esta idea, gracias a la colaboración distante, pero frecuente que tuvimos Nancy y yo sobre ellos. Este primer escrito es con estos artículos yo respondí
a distintas convocatorias y envites de participación académica que me hacían colegas mexicanos en nuestros eventos en la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación o en eventos como el que mencionaba, latinoamericano, de Historia de la Educación. El primer escrito trata sobre cómo se transformó la escuela, cómo la escuela fue hecha, cómo residía en los domicilios. Empieza en 1844 este relato porque es el año de la independencia donde un mítico maestro, Manuel Aybar, dice: yo contribuyo al engrandecimiento de la patria poniendo mi domicilio al servicio de la instrucción pública y voy a recibir alumnos del ejército y voy a cobrar matrícula por otros que quieran aprender. Ahí comienza, digamos, a gestarse un modelo de escolarización social que dura hasta la ocupación militar norteamericana. Se puede decirlo, yo lo llamo la escuela aposento, la escuela en los domicilios, una realidad que se conoce en otros casos nacionales latinoamericanos, pero que merece ser más profundizada. Pero bueno, a la escuela aposento la trata de, digamos, eliminar la ocupación militar norteamericana, su eliminación haciéndola salir del espacio domiciliario, exigiendo que los planteles escolares sean públicos, sean aislados, sean gratuitos. Y el trujillismo profundiza también ese modelo de expansión escolar en la República, aunque yo privilegio las zonas rurales, es un proceso, digamos, que afecta a todos todas las escuelas de la República. La idea de que los planteles sean aislados, públicos, que no convivan ni con domicilios ni con otras instituciones sociales que perturban, como las cárceles o los graneros, no sé. Hay varias instituciones donde la escuela hasta 1900, 1905 solía alojarse. El segundo escrito es uno de mis primeros trabajos. Es sobre el proceso de feminización del magisterio. En 1860, 3 de cada 10 docentes eran mujeres. En las recopilaciones censales de las pocas que poseemos, que se han hecho. Y para 1935 todo se había invertido. 3 de cada 10 docentes eran hombres. Los hombres salen del ejercicio de la profesión de enseñante y lo ocupan mujeres, lo que se llama los procesos de feminización del magisterio. Esto yo trato en ese escrito de explicar por qué pasó en las ciudades, por qué pasó en los campos. Me centro mucho en el campo del Cibao, en el Valle del Cibao, y de eso trata el escrito. Trato en alguna forma de conectar la feminización con tendencias o patrones estructurales del sector agroexportador, y esa es la discusión que ahí presento en este artículo. El artículo que le sigue, ese es un artículo inédito, A Public School System, ensayo sobre un concepto en la representación imperial norteamericana sobre la escuela popular en las Antillas. Trata sobre precisamente el diseño que implantaron, por lo menos discursivamente, los Estados Unidos en las ocupaciones cubana, puertorriqueña, haitiana y dominicana, sobre
qué era la escuela popular, como una realidad imperfecta, casi que antipedagógica, afectada por las lacras culturales de lo hispano o de lo franco o de lo latino, Franco, Francia, España, y la propuesta de que estas sociedades establecieran sistemas, perdón, de escuela pública como el norteamericano. De eso trata este artículo, en alguna forma es parte de lo que también en este primer escrito se analiza. Este otro artículo, Imperialismo, Autoritarismo y Modernización Agrícola en las vías antillanas a la escolarización rural, también trata los años de la ocupación, como las ocupaciones militares, exceptuado el caso haitiano, estimularon grandemente en Cuba, Puerto Rico, en la República Dominicana, la escolarización rural, en la idea de que esta escolarización traería un aprendizaje del autogobierno, una difusión de las ideas y una modernización del campesinado que le permitiese insertarse en la economía agroexportadora. Este artículo trata un poco de hacer digamos, mirada integrando toda la región caribeña bajo los regímenes militares norteamericanos, y me extiendo luego hacia dos procesos que aquí llamo autoritarismos de modernización agrícola a través de la escuela, que fueron el caso de la dictadura trujillista y el caso de la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba. Y un experimento social que se me hace muy relevante, que fueron en el caso cubano, las escuelas rurales cívico-militares, donde el ejército es el que sustituye al Ministerio de Educación en la isla de Cuba y se dedica a la enseñanza como una forma, digamos, de también crear legitimidad para la dictadura de Fulgencio Batista que va en ascenso. Esa es la materia general de ese escrito. En este escrito que también citaba Alexa, y nada más destaco que analizo, bueno, cuál fue la relación del Estado nacional durante la ocupación y hasta el año 44, en el caso durante la dictadura de Trujillo, con las minorías étnicas. Examino el caso de la península de Samaná, los negros ingleses afrodescendientes de la península de Samaná, el caso de las escuelas de la frontera con Haití, donde específicamente se toma lugar la llamada dominicanización de la frontera, y algunos casos como el de las escuelas de las minorías llamadas cocolas en el este de la isla, en la zona azucarera. Creo que ese escrito realmente, bueno, quizás toca la punta del iceberg de cosas que deberían de ser investigadas. Particularmente el caso de esas escuelas en los ingenios azucareros y su régimen de carácter confesional. No sé si disculpen, no sé, Ney, si quedamos en que me van a avisar de cómo va el tiempo, porque como se dice, en México se pica uno y se pone a hablar. Esas escuelas en los ingenios azucareros, bueno, creo que hay un filón gigantesco de investigación que está documentada en expedientes en el Archivo General de la Nación. El último escrito de este libro es una reescritura
que llamo Coerción y Consenso, Postdatas a Escolarización y Dictadura, la Escuela Rural y el Encuadramiento del Campesinado en República Dominicana, 1930-1940. Como dice el estimado colega Raimundo González en su libro, en lugar de reescribir ese análisis de cómo la escuela rural apuntaló la expansión hegemónica de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, me dediqué a escribir postdatas. Dejé el artículo tal como había aparecido. Ese fue, por ejemplo, publicado en el Boletín del Archivo General de la Nación, y mediante postdatas de pie de página y una postdata general al final, revisé cosas que en el interín, cuando fue escrito en 2008 aproximadamente, a la fecha vine reflexionando. Creo que han surgido debates sobre la dictadura, sobre su apoyatura solo en mecanismos de coerción, su creación de consensos. Un intelectual como Richard Turis ha puesto esto en discusión, aunque sin embargo no le presta ninguna importancia a la escuela rural en ese proceso durante la dictadura, pero creo, como se discute en ese artículo, que la escuela rural tuvo muchísima importancia, eh, quizás no como alfabetizadora, porque también existe en los investigadores de estos años el defecto de querer ver que la única función social de la escuela es alfabetizar. Y la escuela puede tener muchas otras funciones de intercambios de poder entre el campesinado y la sociedad urbana, o entre los municipios, los niveles de poder y el Estado centralizado. Bueno, esa es en general el índice del libro, que realmente yo los invito a ver aquí reunido, y me siento muy contento de que se haya reunido. El libro tiene además ilustraciones que antes, como dije, no se pudieron localizar, que están todas disponibles en el Archivo General de la Nación. Estas fotografías de las afamadas asambleas de autoridades escolares, no revistas cívicas. Realmente decía, la escuela rural tuvo, creo que en la línea de investigación que quiero comenzar a desbrozar, la escuela rural tuvo de entrada una importancia enorme, y las cosas que historiadores como Orlando Ainhoa sitúan hacia 1932, el famoso discurso a los hombres del campo, sin embargo, estaban en la escuela rural, en la mente por lo menos de alguien como el superintendente Ramón Emilio Jiménez, desde mediados de 1930. De hecho, desde antes, creo que no recuerdo muy bien en detalle, pero en un momento donde antes de tomar el poder el Rafael Leónidas Trujillo, el presidente fue Rafael Estrella Ureña, ya había una petición para que las escuelas rápido empezaran a, a fomentar la producción agrícola, etc. Bueno, encontramos fotografías muy interesantes, hay muchas por rescatarse. El libro tiene abundante material fotográfico que lo hace eh, muy interesante, o como decían los fenomenólogos, de la filosofía fenomenológica que inspira hoy la interpretación simbólica Windelband, Husserl, que permite revivificar las épocas. Creo que eso ha ganado. El trabajo con la editorial universitaria ha hecho ganar mucho los argumentos de esos escritos que aparecen aquí. Este fue un modelo escolar que se difundió durante la
el régimen dictatorial, la escuela Presidente Trujillo. No era un modelo, ese modelo venía de la ocupación, ese plano, digamos, muchas cosas que se dieron por innovadoras venían de días de la ocupación, y creo que hay cosas, bueno, sería largo ponernos en esta sesión. Eh, Hay cantidad enorme de temas de gran interés que investigar para los historiadores de educación. Eh, Muchas gracias por esta edición y gracias por su atención. Gracias a usted, doctor Alfonseca, por ilustrarnos, sobre todo por presentarnos el contenido del libro, lo que nos motiva a conseguirlo luego de esta puesta en circulación. Quiero saludar al doctor Raimundo González, que se encuentra entre los conectados a esta transmisión, quien tuvo a su cargo la escritura del prólogo de este libro y que al culminar el mismo prólogo dice que este se convertirá, habrá de convertirse en una lectura obligada para comprender el mundo y la escuela rural de las Antillas, en especial de República Dominicana. Así que buenas noches, Raimundo, y gracias por acompañarnos. Paso los micrófonos a la doctora Neisy Seller, subdirectora de esta editorial universitaria Bonó, quien tendrá unos últimos apuntes en esta presentación del libro del doctor Alfonseca. Sí, rápidamente quiero agradecer una vez más la presentación de Alexa Rodríguez y también esa revisión del contenido que hizo el doctor Alfonseca. Y quiero a la vez aprovechar el momento para resaltar algo que dijo la doctora Rodríguez en relación al contenido, que pone la historia de la educación dominicana en un contexto local, nacional y a la vez caribeño y latinoamericano. Y tenemos que agradecerle al doctor Alfonseca que como dominicano, con toda una serie de complicaciones típicas de nosotros los dominicanos, porque imagínense, nacido en Caracas, criado en República Dominicana, luego radicado en México, entonces ahí él nos ha podido ofrecer una serie de perspectivas que nos ayudan a ver nuestra isla como algo más que un pedazo de tierra, sino también como la vio Hostos, parte de una gran federación. Y eso es parte del mensaje que he sacado de esta lectura. Quiero animar a todo nuestro público a que busquen el libro y nos manden sus comentarios. César, te devuelvo los micrófonos. Muchísimas gracias a todos los presentes. Gracias, Neisy, por esas últimas observaciones. Quiero recordarles a los que están presentes en esta transmisión que el libro que hoy publicamos, La formación del Estado docente en República Dominicana, que comprende los años desde 1844 hasta 1944, del doctor Juan Alfonseca Giner de los Ríos, es el segundo libro de la colección pedagógica Bonó. Nuestro primer libro fue publicado el año pasado, 2022, con el título De la escuela violenta a la convivencia democrática, de Rosa Cifuentes. La colección pedagógica Bonó publica textos, ensayos científicos que tratan temas sobre educación, temas educativos. Así que les invitamos a conseguir el libro de Rosa Cifuentes y el libro que hoy la editorial universitaria Bonó y el doctor Juan Alfonseca han parido al mundo literario, al mundo interesado en los temas educativos. Pueden conseguir este libro del doctor Juan Alfonseca y otros de nuestras distintas colecciones en el edificio Bonó, José Fabrea, número 65. Lo pueden conseguir en la librería Cuesta, librería La Trinitaria, librería La Filantrópica, esos espacios en Santo Domingo.
pero en Santiago también nuestros títulos aparecen en el Centro León, así que lo pueden conseguir allá. Y en el mundo virtual a través de tuslibrosencasa.com. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Editorial Universitaria Bono, Editorial Bono, en Instagram y en Facebook. Además de que pueden ver todas nuestras presentaciones de los libros en el YouTube, Editorial Universitaria Bono. Gracias por acompañarnos, doctora Neisy Seller, subdirectora de la Editorial Universitaria Bono, doctor Juan Alfonseca Giner de los Ríos, autor de este libro, a la doctora Alexa Rodríguez, quien nos ha presentado el libro. Saludos especiales a Raimundo González, quien prologó este texto, y a todos ustedes que sacaron en sus agendas un espacio para la editorial y para el doctor Alfonseca. Muchas gracias y buenas noches. Y gracias al equipo Bueno, técnico que nos apoyó. gracias al equipo técnico, gracias Alexa por tu comentario tan elogioso. Gracias, gracias, gracias a todos y a todas. Gracias. Buenas Bueno. noches.